Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, ni sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Hemos proclamado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, verso del 54 al 58. Ayer terminamos y esta parte se encuentra después del discurso parabólico de Jesús, donde Él habla acerca del reino de los cielos con 7 parábolas. Después continúa el capítulo 13 con este pequeño discurso y va a ser una parte narrativa que va y se extiende hasta el capítulo 17, incluyendo el capítulo 17. Y aquí encontramos que Jesús anda
predicando el reino de los cielos, el evangelio, y le toca que ir a su propia tierra. Va a Nazaret, de donde es él, donde la gente lo conoce. No solamente eso, sino también gente que conoce a sus padres, gente que conoce su origen en cierta manera, que conoce sus amigos. Entonces va a la sinagoga y entra a enseñar, y todo el mundo se sorprende de la increíble sabiduría que Jesús tiene, y empiezan a preguntarse quién es Él. Pero se empiezan a preguntar por la identidad de Jesús, no para creer más en Él, sino por el contrario, empiezan a preguntar por su identidad, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus hermanas, porque dudan de Él. Dudan de Él precisamente porque no lo reconocen como lo que es Él. ¿Y quién es Él? El Mesías. No solamente las personas de Nazaret tienen este problema en reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, como el que tiene el poder de Dios, como el que está lleno del Espíritu de Dios, pero también encontramos otros grupos dentro del judaísmo que tampoco creen que Jesús es Dios. Es muy interesante que la iglesia nos da la primera lectura que fue tomada del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 26, verso 1 al 9. Dios ha escogido a Jeremías como un profeta. En el Nuevo Testamento también Jesús es visto como un profeta. Pero un profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta, la palabra profeta significa en los términos bíblicos alguien que habla de parte de Dios. No es una persona que te adivina qué te duele, si la panza o si tienes cáncer. Eso no es un profeta. Un profeta tampoco es el que predice cosas. Dentro de 8 días va a haber un tsunami o va a haber un terremoto. Eso no es un profeta. Un profeta es una persona que es escogida por Dios para hablar de Dios. Y en la primera lectura encontramos a Jeremías, el profeta del Señor, que fue llamado precisamente para ser instrumento de la palabra de Dios. Entonces el profeta viene, predica la palabra de Dios. ¿Y qué sucede con el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento? Nadie le cree, todo el mundo lo rechaza. No solamente eso, sino también que están buscando una oportunidad para matarlo, para deshacerse de él. Y tampoco le creen porque dicen que Dios no puede decir semejantes cosas. Encontramos en el Evangelio en el día de hoy exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos no cambian, y obviamente que Jeremías vivió siglos antes de que Jesús apareciera en la historia del ser humano. Y aún cuando Dios decide enviar al Hijo del Hombre en la persona de Jesucristo, muchos dudan. No solamente dudaron en el momento en que Jesús estuvo aquí hace 2000 años, sino que hay muchísima gente todavía que duda que Jesús es el Señor. Es interesante lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso su mamá no es María? Este tipo de preguntas lo único que nos hacen ver es lo poco o lo nada que saben de Jesús. Tristemente tenemos que decir que dentro de los católicos también tenemos personas así. Solamente buscan a Jesús cuando tienen una necesidad o una emergencia en su vida, y Dios se convierte como en un bombero que solamente es buscado cuando hay un incendio en tu vida, en tu existencia.
Solamente es buscado cuando alguien se está muriendo, entonces lo buscan como el médico, que tiene todo el poder para sanar y para resucitar. Y solamente lo ven como eso y nada más. Yo creo que este evangelio nos lleva a nosotros a preguntarnos cuál es no solamente el concepto que nosotros tenemos de la persona de Jesús, sino quién es Jesús para nosotros. ¿Es simplemente un hombre? ¿Es simplemente alguien que viene o que podemos buscar en el momento en que nosotros lo necesitamos? ¿O es aquella persona con la cual podemos conversar, platicar todos los días? Él tiene hambre de ser conocido. Él tiene hambre de amar y de ser amado. Y para nosotros la única manera de conocer a Jesús realmente es a través de su palabra. Por eso los católicos no podemos hacer otra cosa sino que leer las Sagradas Escrituras, porque es en la palabra de Dios a través de la cual nosotros podemos conocer a la persona de Jesús. Pues no solamente eso, sino también que hay otros medios de conocerlo a Él. Estudiar teología, conocer quién es este Dios, cómo actúa, cómo interactúa, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él propone. ¿Acaso tú te das cuenta en qué consiste, por ejemplo, el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Porque fue el mensaje principal que Jesús vino a enseñarnos. Y para eso Él utilizó diferentes parábolas. Y en esas parábolas nos dio mensajes de lo que es el reino de los cielos. Hizo milagros, obviamente. Partió los panes, los peces, caminó sobre las aguas, predicó. Muchos se juntaban alrededor de Él para escucharlo. Pero ¿realmente tú conoces a Jesús? Puedes decir en lo profundo de tu corazón quién es Cristo para ti, quién es Jesús para ti. Y hay otras muchas maneras también de conocerlo, obviamente. No solamente a través de la lectura de la palabra de Dios, del estudio de teología. También podemos leer libros de los santos, porque estas personas de alguna manera fueron como libros para nosotros, fueron como medios por los cuales nosotros podemos conocer a este Dios. Pero también hay otro medio, la oración. Es en esa constante comunicación, en esa constante amistad que nosotros podemos tener con Jesús para llegar a conocerlo. Es un momento íntimo en el cual se puede llegar a conocer una persona que no se puede conocer de ninguna otra forma, de ninguna otra manera, pero es estando allí en silencio, sin necesidad a veces de decir tantas palabras, pero simplemente de estar en la presencia de Jesús para conocerlo. No solamente para conocerlo, sino también para sentirlo. Y a veces ni siquiera para sentirlo, porque muchos experimentaron dentro de la historia de la iglesia como los místicos momentos difíciles y áridos en su vida espiritual, donde llegaban a la oración y no sentían absolutamente nada. No sentían dulzura, no sentían amor, pero eso no quería decir que Dios no estuviera allí con ellos. ¿Quién es Cristo para ti? Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que, de la misma manera que ha querido alentarnos con los escritos y ejemplos de San Ignacio de Loyola, nos alegre también concediéndonos los dones que le pedimos. Para que el testimonio de San Ignacio de Loyola atraiga a los fieles a vivir un amor apasionado a Jesús,
el Señor de todos, y a su esposa, la Santa Iglesia Jerárquica. Oremos al Señor. Para que los hijos de San Ignacio, los jesuitas, fieles al espíritu de su padre y maestro, fundamenten su vida mística en la tradición católica, la iluminen con las enseñanzas del magisterio y la transmitan por medio de su apostolado. Oremos al Señor. Pidamos por el Papa Francisco, jesuita, seguidor de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, para que el Señor los siga iluminando, guiando. En la Iglesia, oremos al Señor. Para que el Señor conceda un ánimo entregado y valiente y el deseo de avanzar por el camino de la perfección a los que, en la escuela de San Ignacio, practican sus ejercicios espirituales. Oremos al Señor. Para que los jesuitas que trabajan en el anuncio del Evangelio, a los que viven en situaciones difíciles de pobreza y marginación, no se desanimen ante las dificultades, sino que, con una esperanza alegre, den testimonio de la resurrección y de la vida futura. Oremos al Señor. Para que todos nosotros fomentemos el propósito de buscar en toda ocasión una mayor gloria de Dios y nos dispongamos siempre a hacer al Señor oblaciones de mayor estima, oremos al Señor. Esta misa también se ofrece por Sirenia Vargas y por Jesús Gómez, y por estas intenciones roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que elegiste a San Ignacio de Loyola para que suscitara en tu iglesia deseo de buscar y propagar tu gloria, escucha nuestra oración y concédenos seguir fielmente las enseñanzas y el ejemplo del insigne Maestro espiritual que hoy recordamos. Por Jesucristo nuestro Señor.